¿Qué estarán pensando las personas que se encuentran en esa situación? Ahora mismo, ellos están en condiciones que tú y yo conocemos, condiciones que ellos han conocido su vida entera, tanto físicas como emocionales. Pero en 8 minutos y medio se van a encontrar en una realidad totalmente diferente. Una, donde no saben qué es arriba y abajo, simplemente no hay. Donde moverse a 27.600 kilómetros por hora es lo normal. Y donde si tú dejas caer algo, simplemente no se cae, se queda flotando delante de ti. Entonces, darme cuenta de que la persona que yo estaba viendo en televisión en ese momento, que a cuestión de minutos se iba a encontrar en otra realidad totalmente diferente, fue lo que a mí me interesó en este ambiente. Entonces, los equipos que hay detrás de ellos también tienen que enfrentar con problemas y procesos reales, sistemas que se tienen que desarrollar para que esto ocurra. Entonces, no importa que si tú estás en Marte, en la Tierra, aquí, en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, las necesidades que como humanos tenemos son las mismas. Para tú ser eficiente, estar saludable, tú necesitas dormir, comer, sentirte seguridad. Necesitas tener los procesos para resolución de problemas detrás de lo que tú te vayas a enfrentar. Y eso te da la seguridad de poder trabajar eficientemente dentro de tu ambiente. Simplemente, cuando estas condiciones no se dan naturalmente, o sea, en un ambiente donde no hay agua, no hay oxígeno de forma natural, se necesitan crear sistemas y procesos que hagan esto artificialmente, con ayuda, sea de sistema, de tecnología, del propio humano que tenga que tomar actividades diferentes para hacer que esto pase, y sistemas que no consideran la necesidad de un usuario de forma completa, o sea, que no se diseñan pensando en una necesidad como algo multifacético, como algo que no ocurre solamente aislado, simplemente no van a satisfacer esa necesidad en su totalidad, o sea, que va a escasear lo que de verdad se debía de cumplir. Para considerar una necesidad en su totalidad, se necesita considerar 3 cosas: el quién, el dónde y el adónde. El quién habla del usuario. El usuario es quien tiene la necesidad, pero también cuál es esa necesidad, cómo se ha cumplido esa necesidad anteriormente y qué pasa a ese usuario si esa necesidad no se cumple. El dónde habla del contexto en el cual ese usuario se encuentra. ¿Cuáles son los recursos que tiene a su disposición? ¿Cuáles son los obstáculos que se enfrentan? ¿Y cuáles son los otros usuarios que también se afectan cuando tú cambias un sistema o implementas algo nuevo? Y el adónde habla sobre la proyección. ¿Cuáles son las tecnologías alrededor de este sistema que existen, que pueden tanto afectar como impulsar ese sistema, que pueden ayudar a la persona alrededor de ese sistema? ¿Y cuáles son las repercusiones que cuando implementamos un sistema que no es sostenible, cuáles son esas repercusiones y dentro del sistema que tiene? O sea, si tú piensas en un sistema y lo implementas de forma que no es sostenible, ¿cuáles son los efectos que eso puede tener hacia ti, hacia el ambiente y solamente en general que no se cumpla lo que se debió cumplir? Entonces, ¿qué mejor ejemplo que enseñar cuando un sistema no se cumple, una necesidad no se cumple de forma completa, que un ambiente donde se tuvo que crear sistemas desde cero, porque si no, su usuario no puede existir en su totalidad. O sea, físicamente la persona no puede existir en este ambiente si no se crearon procesos de crear agua, procesos de crear oxígeno, de controlar la temperatura y todos los sistemas que ustedes se pueden imaginar que hoy en día aquí we take for granted, no lo podemos, en este ambiente simplemente no sucederían si no existieran esos procesos que lo hicieron pasar. Entonces, la Estación Espacial Internacional existe a 400 kilómetros de altura de aquí, o sea, orbita a esa altura. Y existe como un ambiente y hogar hacia que los astronautas existan y vivan. Y entonces, ahí se estudia el largo tiempo, el efecto de largo tiempo que tiene la microgravedad en el cuerpo humano. Entonces, esos sistemas son muy importantes porque así tú puedes ver, si tú creas oxígeno como existe aquí, tú puedes ver la diferencia en cómo existe una persona que está en microgravedad, o sea, no gravedad, y una persona que existe aquí. Entonces, cómo cambia la regulación de respiración y el ciclo de sangre, etc. Entonces, uno de los sistemas vitales de la estación es el sistema de recolecta y filtración de agua. Se coge los residuos humanos, sea el sudor, si los astronautas se ven su pipí, y entonces se filtra y se vuelve agua potable.
ahora se filtra a algo mucho más limpio que cualquiera de nosotros en nuestra vida ha bebido, se los aseguro. O sea que eso no hay problema. Pero esto es uno de los aspectos más importantes que existe. Y el resultado de considerar esa necesidad básica como agua es, de forma completa, es que ahora los astronautas tienen no solamente agua para beber, pero tienen agua caliente y fría para complementar sus otras necesidades, tanto higiénicas como de exploración, o sea, los otros experimentos que existen, y también para recalentar su comida, porque el agua caliente funciona para eso, porque la comida se manda al espacio generalmente deshidratada. Se considera el contexto, o sea, el dónde está este astronauta, porque se usan los residuos líquidos que existen dentro de la cabina, casi a un 90%. Y se considera la proyección porque a un costo de $18,000 de libra de mandar algo al espacio y con los planes dentro de la industria que sean que la estación funcione como método de aprender cómo se puede ir más lejos de órbita terrestre baja, esto simplemente no es un sistema viable para cumplir esa necesidad del astronauta cuando uno se va más lejos o simplemente no es un sistema viable por el costo. Entonces, es muy emocionante cuando tú ves toda esta nueva compañía que están creando tecnología más accesible para que las personas puedan hacer experimentos en el espacio, sean estudiantes, sean profesionales que tal vez hacen esto como hobby. Sin embargo, cuando no se crea un sistema o se desarrolla una industria de forma sostenible, lo que se crea es una deficiencia en el sistema en general y se impide el desarrollo más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa con todos esos proyectos, esos satélites que se mandan y simplemente se quedan ahí, no se desintegran? Eso es una foto de el 1957, antes de que se mandara Sputnik, el primer satélite ruso. Lo que ven los punticos blancos, esos son los fragmentos que existían de forma natural ahí. Sin embargo, después de que nosotros empezamos la exploración espacial, este ha sido el resultado en el 2017. Hay más de 500,000 de fragmentos que se pueden medir y millones de ellos que no se pueden medir. Entonces, lo que significa que la exploración espacial como tal se desarrolla, es emocionante, se ha hecho más fácil, pero ¿cuál es la sostenibilidad? O sea, ¿qué pasa con eso cuando ya ni siquiera podemos salir a explorar o el riesgo es mucho más alto de lo que existía simplemente por los sistemas y procesos que hemos estado abarcando? Entonces, si la necesidad que nosotros tenemos dentro de la estación son la misma en cualquier lugar que tengamos, o sea, pueden ser la misma aquí, pueden ser la misma en donde sea. ¿Por qué los procesos que utilizamos, si ya vemos como industrias, o sea, de forma tangible, se ven como esos procesos, los resultados de ese proceso? Entonces, ¿por qué no utilizamos esos procesos aquí? O sea, ¿por qué no utilizamos la forma de pensar en el usuario, pensar en su contexto y pensar en la proyección en el cual ese sistema va a existir para desarrollar sistemas más inteligentes? Yo no creo que sea eso algo ilógico, pero no sé. Por ejemplo, cuando se cierra una calle o se pone de una vía, una calle que anteriormente era de 2 vías, ¿qué pasa eso con las personas que transitan esa calle? ¿Qué pasa con las personas que existían alrededor, que viven por ahí? ¿Qué pasa con la calle alrededor? ¿Cómo se afecta el tránsito alrededor de eso? ¿Se hizo la comunicación de que esa calle se cambió de esa forma o la regulación para acompañarla? Esos son tipos de preguntas que para cumplir una necesidad completa tú debes de considerar. Entonces, este tipo de pensamiento yo no creo que solamente pase en la industria aeroespacial. Por ejemplo, si los gobiernos son aquellos responsables de hacer sistemas públicos, servicio público, pero esos usuarios del gobierno están trabajando con tecnología que no es integrada, no es fácil de usar o simplemente no funciona, no se comunica consigo mismo, ¿cómo eso afecta a los servicios que ellos pueden producir? Por ejemplo, una compañía fundada por una dominicana trata de centralizar esos procesos que los gobiernos están tomando, ponerlo de forma intuitiva y así poder hacer que las personas dentro del gobierno tomen sus decisiones en base a información, en base a que puedan entender cuál es la proyección de que esa decisión que están tomando va a tener. Otro ejemplo dominicano también es Sostenibilidad 3R, que busca no solamente
concientizar, pero tomar acción con los procesos que ya nosotros tenemos del día a día, de consumo, de botar basura, y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de tomar a cargo sobre eso que ya hemos hecho para que no se siga ese desarrollo irrespetuoso, irresponsable de nuestra parte. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Es porque yo creo que aquellos que tienen el privilegio de identificar una necesidad, lo deben hacer de forma completa. Y es su responsabilidad de trabajar para cumplir que esa necesidad pase, simplemente para el desarrollo, para el usuario y simplemente porque es la responsabilidad que cada uno tiene. Gracias.